Gracias. Estamos estudiando el tema sobre el Espíritu Santo y hoy tenemos en Hechos de los Apóstoles otro tema sobre el Espíritu de Dios. Y este tema lo he llamado El Espíritu Santo tiene trabajo para nosotros. El Espíritu Santo tiene trabajo para nosotros, para todos. Y este tema está en Hechos capítulo 10. Y ustedes se van a ir conmigo al verso 19 y 20. Hechos capítulo 10, verso 19 y 20. Hechos capítulo 10, verso 19 y 20. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Mientras Pedro seguía reflexionando, tuvo una visión. ¿Qué significaría esa visión? Y el Espíritu le dijo. Hemos dicho en todas estas enseñanzas que el Espíritu habla, el Espíritu Santo de Dios habla, porque el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una energía, no es un viento. El Espíritu de Dios es una persona. Y el Espíritu de Dios habla. Y yo estoy seguro que a vos te ha hablado como me ha hablado a mí. Él nos habla. Y lo que pasa es que nosotros hay veces como que tenemos mucha cera allá en el oído, no sé qué. Y hay veces, otras veces es esa desobediencia que queremos hacer lo que a nosotros nos gusta y no lo queremos escuchar. Pero el Espíritu Santo habla. Aquí le dijo a Pedro: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Y enseguida, como el Señor conoce muy bien a Pedro, le dice Pedro: seguramente que vienen esos hombres a buscarlo y no se va a ir con ellos. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo les he enviado. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, es un capítulo donde encontramos que el Señor está expandiendo el Evangelio hacia el mundo gentil. Es decir, los judíos tienen el concepto de que como el Señor nació en Israel y es judío, entonces el Señor no es sino para ellos. Eso pensaban o piensan algunos judíos. El Señor es nuestro, el Señor es de aquí. Nosotros ya, porque hemos leído Biblia, sabemos que el Señor es dueño de todo el mundo y que de una manera misericordiosa también nos alcanzó a nosotros y que el Señor también es nuestro. Amén. Y entonces el Señor necesita hacer una preparación especial para las personas que van a ser enviadas a enseñar el Evangelio y para los que son preparados para escuchar el Evangelio. El Señor conoce todo, conoce a quién va a llevar el Evangelio y conoce a quién va a recibir el Evangelio. Y Él hace una preparación primera, porque todo esto está
en el plan divino de Dios. Dios no hace nada por casualidad. La casualidad no existe. Existe la causalidad, que es otra cosa, de causa, pero casualidades no. Dios no hace nada por casualidad, sino que sus planes obedecen a los propósitos divinos definidos de toda la eternidad de Él. Entonces, si vos estás en la iglesia cristiana, eso no es una casualidad. Vos no estás aquí por casualidad. Amén. No es casualidad. No es que usted vino porque lo cogieron de las orejas y venga. No. Usted puede traer un niño de las orejas a los 10 o 11 añitos. Espere que cumpla 18. Para que vea que le dice, no, déjeme que yo voy cuando quiera. Entonces, usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí por un propósito divino, por un propósito eterno, por un propósito, porque Dios dijo, yo necesito prepararlo a usted para la eternidad. Y entonces en este relato bíblico vamos a encontrar dos personajes muy importantes en este relato bíblico. ¿Quién creen que se trata en Hechos 10 de esas dos personas? El amigo Pedro y Cornelio. Pedro es un judío, de los judíos radicales, de los judíos netos, de los que creen que el Señor no vino para él. Y Cornelio es un centurión. ¿Saben qué es un centurión? Tiene 100 soldados a cargo. 100 soldados a cargo. Es un romano pesado, con 100 hombres a cargo y trabajando para el César. Vamos a encontrar en ese relato. Por lo tanto, encontramos que aquí hay dos pueblos. El pueblo judío representado por Pedro y el pueblo gentil representado por Cornelio. Y Dios está preparando a las personas para la misión. Dios necesita preparar a Cornelio para la misión que tiene, no porque se le ocurrió ahora, sino que la tiene de antemano. Pero él también necesita preparar a Pedro. Entonces, hablemos primero, como dice la Biblia, de qué está pasando con Cornelio. Verso 1, capítulo 10, verso 1. ¿Había dónde? Cesarea es otra cosa. Cesarea. Había un hombre llamado Cornelio. Era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un hombre importante. Verso 2. ¿Era qué? Piadoso. Era temeroso de Dios. ¿Qué más? Con toda su casa. ¿Qué más? Y hacía muchas limonas al pueblo. Miren esto. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. ¿Qué decimos de ese hombre? ¿Era bueno, regular o malo? Era bueno. Era salvo. Oiga, miren todo lo que dice la Biblia. Devotos, temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo, oraba a Dios constantemente. Pero realmente
este hombre no era salvo. ¿Qué se necesita para ser salvo? Recibir al Señor Jesús en su corazón. Creer que Jesús murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Hacer buenas obras no sirve. Y aparentemente este hombre era bueno. Vayan conmigo al Salmo 53. Salmo 53 y miremos desde el verso 1 hasta el 3. Dice el necio en su corazón. ¿Qué es lo que dice el necio? No, el necio llega y olímpicamente dice, no hay Dios, yo vivo como me dé la gana, la manera de vivir mía es esta, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, no hay Dios. Pero dice el necio es el que dice que no hay Dios. Tiene que ser muy necio. Tiene que ser muy necio para decir que no hay Dios. Porque les he dicho a ustedes en otras ocasiones, ¿no ha visto que usted se levanta, que respire el aire, que tome el aire que usted no hizo? Y usted da por sentado que hay aire. ¿Qué tal que un día no haya aire? O pregúntenle a esas personas que viven conectados de un cilindro. ¿Y cómo le ocurre a uno decir que no hay Dios cuando uno respira y hay aire para que yo respire? Y hay aire para todos nosotros. Y hay aire para todo este Envigado. Y hay aire para todo Antioquia. Y hay aire para el mundo entero. Y hay aire para todos. Todo el mundo está respirando. ¿Cómo se atreve uno a decir no hay Dios? Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Verso 3. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni Cornelio, que era bondadoso, dadivoso, temeroso de Dios con toda su familia. Ni él era bueno, porque no tenía al Señor. Bien, volvamos a Hechos. Estamos hablando del amigo Cornelio. Y entonces en el verso 3 está Cornelio, que era buena gente, pero no era bueno. Era buena persona, pero entonces vio claramente en una visión, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. ¿Ya saben cuál es la hora 9 del día? Las 3 de la tarde. Entonces a las 3 de la tarde vio una visión. Y en esa visión vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas Dios las ha recibido. Y sencillamente ha tenido en cuenta eso que tú has hecho, han subido delante de Dios. Y le da una orden en el verso 5. Son las 3 de la tarde y Dios le da una orden. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que haga venir a un tal Simón, dice el Señor habla así, a un tal Simón, apodado Pedro. ¿Ustedes saben que Pedro se llamaba Simón? ¿Saben qué significa Simón?
caña llevada por el viento. Es decir, hoy sí, mañana no, hoy creía, mañana no creía. Y Jesús le puso el nombre de Pedro, que significa piedra, roca, firme. Es decir, te estás quieto en un solo punto, que tu carácter sea sí o sea no. Pero eso está, hay mucha gente que nos parecemos a Pedro, ¿sí o no? A Simón más bien, a Simón. Caña llevada por el viento. Hoy dicen sí, mañana no, ¿no? Bien, envía de inmediato algunos hombres a Jope. Jope es un puerto y está exactamente a 44 kilómetros de, ¿cómo se llama la ciudad donde está Cornelio? Está a 44 kilómetros, Marino, de aquí a Fredonia. De aquí a Fredonia. 44 kilómetros. Envía de inmediato. El Señor habla así, envía ya, de inmediato, algunos hombres para que vayan y busquen a Simón. Es ya. Cuando el Señor nos da una orden, eso es para obedecerla ya. Es para obedecerla ya. Y le dio la dirección. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado a Cornelio, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servía regularmente. ¿Cuántos mandó? 3. ¿Cuántos se demoró para mandarlos? Ya. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Eran las 3 de la tarde y a las 3:30 salieron. 44 kilómetros. No habían camionetas, ni bicicletas, ni motos. Eso quiere decir que de pronto camello o a pie. Más bien a pie según el contexto. ¿Listo? La visión de Pedro al día siguiente. Estamos ya al otro día. Ya salieron los emisarios de Cornelio. Y al día siguiente Pedro tiene una visión en el versículo 9. Mientras ellos iban de camino, ya habían salido de camino y ya se estaban acercando a la ciudad de Jope. Entonces Pedro subió a la azotea a orar y era casi el mediodía, era la hora sexta. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se le preparaba, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es una visión. Entonces miren a Dios preparando a Cornelio para recibir, pero preparando a Pedro para que vaya y enseñe. Y entonces vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. Entonces Pedro está ahí en la azotea y mira y ve una gran sábana que baja agarrada por 4 puntas. ¿Qué hay en esa sábana? En ella había toda clase de ¿qué? ¿Qué es un cuadrúpedo? Un animal de 4 patas, ¿cierto? Y había también reptiles, animales que se arrastran. Y había también, y el Señor le da una orden en el verso 13. Levántate, Pedro, mata y come. Le dijo una voz, es la voz del Espíritu. Es el Espíritu Santo otra vez hablando. Y entonces le dice, levántese, Pedro, mata y come. ¿Qué hizo Pedro? Se levantó y mató y comió. No, Señor. Este Pedro dice, de ninguna manera. ¿Cómo le ocurre? Replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Los judíos tenían por ley algunos animales que no comían.
Vayan conmigo a Levítico y ubíquense en el capítulo 11, verso 1. El Señor les ordenó a Moisés y a Aarón en Levítico que les dijeran a los israelitas: de todas las bestias que hay en tierra firme, estos, los que yo les voy a decir, estos son los animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos, es decir, rumian y tienen la pezuña partida en dos. Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer. Ah, como estaba de vuelta. Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida de esos animales. No podrán comer los siguientes. El camello no se puede comer, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El conejo, como es de bueno el conejo, ¿sí o no? Marino. ¿Cuántas patas tiene el conejo? Cuadrúpede, bebé. Ahí bajaba en ese tiempo. El conejo es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. La liebre, primo del conejo. Es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El cerdo, porque tiene la pezuña partida en dos, pero no es rumiante. Este animal será impuro para ustedes. Bien, y hace una lista de animales que se pueden comer y que no se pueden comer. Y ahora Pedro, unos miles de años después, él está pegado a la ley porque él es judío de los judíos, ¿sí o no? Y se le aparece ese lienzo y esa voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. Entonces, con razón, Pedro, y de ninguna manera, Señor, ¿cómo le ocurre? Es que usted no ha leído, pues mire lo que dice. ¿Y qué le dice el Señor? Pues vamos a ir. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Sencillamente le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. El 10, ahí hermano. Levántate, Pedro. El 14, ya dale subirte el 14, el 15. Escuchen, pongan cuidado. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Le está hablando el Espíritu Santo a Pedro y Pedro alega con el Espíritu Santo. Por segunda vez, Dios le mostró una segunda vez. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Es decir, yo ya lo purifiqué. Entonces, si yo te estoy dando la orden, ya, porque yo lo purifiqué. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Escuchen, si ustedes están poniendo atención, ¿cuánto se demoró Cornelio para obedecer? ¿Cuánto se está demorando Pedro para obedecer? Hay que decirle 3 veces. A Pedro hay que decirle 3 veces. A Cornelio no hay que decirle ni una vez. Dios está preparando a Cornelio, pero tiene que preparar. Dios a todos nosotros nos está preparando porque Él tiene un trabajo para nosotros. Dios nos tiene que preparar para poder vivir con unos hijos incrédulos y rebeldes. Dios nos tiene que preparar. Dios te tiene que preparar a vos casado o casada para poder vivir con un hombre necio, problemático. Dios te tiene que preparar. Dios
nos tiene que preparar a todos para tener estas situaciones del mundo que se está viviendo encima. Dios nos tiene que preparar para nosotros poder tratar con personas que van llegando a nuestras tierras, a nuestra familia. Dios nos tiene que preparar para tratar con estas personas que creen que pueden enamorarse de un hombre, una mujer de una mujer. Dios nos tiene que preparar para tratar con ellos. Dios nos tiene que preparar como preparó a Pedro, y por eso le está diciendo, mira que con ese ejemplo de que mata y come de esos animales que tú considerabas inmundos, te estoy preparando para que vayas y trates con gentiles. Los judíos nunca entraban a la casa de un gentil. Y ahora Dios le va a dar la orden de que vaya donde comen. Y Él lo está preparado para él. Dios tiene un trabajo para vos. Tiene un trabajo. Dios tiene un trabajo. Déjate preparar del Señor. Le vamos a pedir al Señor antes de irnos de aquí hoy que nos sensibilice el oído para escuchar la voz del Espíritu, porque Dios nos está preparando. ¿Cómo somos nosotros de dados tan fácil a decir, no acepto tal persona, no acepto tal cosa, no acepto esa persona que viene para mi casa porque mi hija se enamoró de fulano, de mi hijo de fulana, no lo acepto? Dios nos tiene que preparar. Tiene que preparar. Y si no, nosotros vamos a resultar como Pedro. De ninguna manera, Jesús, no cuente conmigo, yo no estoy para eso. No. Miren, lo está preparando. Verso 17. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Pedro no atinaba. Pedro decía, pero ¿qué será esto? Mientras tanto, miren cómo va trabajando Dios. Pedro tiene la visión y mientras tanto van llegando los hombres, ¿cierto? Los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y Pedro todavía en la azotea diciendo que era eso. ¿Qué era eso? Llamando, averiguaron que allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, ¿quién le habló? El Espíritu. Vuelve. La primera voz fue el Espíritu. Claro, cuando le dijo mata y come, el Espíritu Santo está hablando. Y ahora el Espíritu le dice, mira Simón, 3 hombres te buscan. Entonces yo me imagino a Simón, hermano judío. No, son gentiles. No, yo no hablo con ellos. 3 hombres, porque Dios conoce el corazón de Simón, porque Dios conoce el corazón tuyo, y por eso le advierte, están buscando 3 hombres. Y miren lo que le dice, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo, el Espíritu Santo, los enviaré. A Pedro y a nosotros hay que hablarnos con plastilina. Mire, Pedro, esto lo estoy manejando yo. Pedro, esto lo estoy manejando yo. Eso es plastilina. Pedro, vaya, dese prisa. Pedro, baje. Que esos hombres que están tocando la puerta los envié yo. No dude, por favor. ¿Por qué le dice que no dude? Porque ustedes se acuerdan que Pedro es especialista en dudar, ¿sí o no? Una vez se bajó de la barca cuando iban atravesando el mar y le dijo a Jesús, si eres Dios, manda que yo baje y que camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, pues venga mío. Y se bajó y caminó un ratico y enseguida, ¿qué pasó? ¿Entró qué? La duda. Y Pedro está hundiendo. Entonces el Espíritu Santo le dice, ¿usted cómo acostumbra a dudar? Coja las cosas, me hace el favor y baja y no dude en ir con él.
está preparando a Pedro, le dice, usted se va y habla con este. Hermanos, nosotros necesitamos también una limpieza de prejuicios sociales, de prejuicios étnicos, de prejuicios religiosos, de prejuicios culturales. Pedro tenía todos estos prejuicios y eso le estaba impidiendo expandir la obra de Dios. Eso le está impidiendo expandir la obra de Dios. A mí me gusta que aquí vengan todas estas personas y estos extranjeros que vienen de Venezuela. ¿Por qué? Porque qué bendición que Dios los traiga y que nosotros podamos dedicarle la vida con el cristianismo. Y así nosotros tenemos que quitarnos prejuicios sociales. Ni color, ni ninguna simpatía religiosa que son de otras religiones, ni culturas que tienen. Nosotros estamos sencillamente para que ser limpiados de todos esos prejuicios que impiden que el reino de Dios se extienda. Pedro, si sigue con esa forma de ser, no expande el evangelio, no llega a la casa de otros. Para cumplir el plan de Dios, Dios nos prepara, porque Dios tiene un trabajo con vos, conmigo, Dios tiene un trabajo y Dios nos prepara así como preparó a Pedro. En nuestra mente existen esquemas culturales, existen estructuras, existen formas ideológicas de pensar. Vemos al mundo en muchas ocasiones de una manera que a nosotros nos conviene y estas maneras se convierten en grandes obstáculos para ser servidores del Señor. Yo cuando estábamos allá en el otro local, tuve una discípula que el Espíritu Santo le habló porque tenía un problema. Ella era del poblado, estrato 7, y el Señor, ella le oraba al Señor, le oraba que le pusiera en una iglesia donde recibiera una consejería y una enseñanza, y algún día que bajaba en su carrito le mostró la iglesia donde estaba. Y entonces, escúcheme que ella me contó después, yo siquiera que puedo contar porque ya murió. Y me contó después que le dijo al Señor, Señor, si es un pastor negrito, no, me quedo allá, queda conmigo. Si es un pastor negrito, yo no quiero entrar allá porque tenía problemas con el color. Tenía problemas, ella no aceptaba un yerno moreno, negro mucho menos, moreno no, ella quería gente blanca en su casa. Venía de esa forma de pensar, fue criada así. Y entonces llega donde mí, me toca la puerta y le abro la puerta, está el pastor, y yo sí, uno de los pastores. Me miró arriba abajo, yo necesito una consejería. Entonces hablamos, oré por ella, el Señor la sanó, la liberó de un problema que tenía y quedó contenta y empezó a congregarse, ya que congregó con nosotros mucho tiempo. Tiempo después, tomando tinto, me dijo, pastor, caí que no me acomodo con usted. Y yo, ¿cuál es el problema? Su color, sí. Dios mío, hay gente así. Nosotros, esto de mata y come, es decir, relaciones con todo el mundo, relaciones con todos, Pedrito, relaciones con la gente que es que se lo mando yo, el Espíritu Santo. No tenga problema en hablarle a este, aquel otro. Cuando nosotros estamos aquí en este contexto de nosotros nos sentimos bien. Salga de aquí
a evangelizar a otra parte. Nosotros vamos a Magá. En Amagá no es lo mismo que aquí. En Amagá hay otra cultura. En Amagá hay otra forma de la gente creer. Hay que entrar. En Amagá, la gente de Amagá se sanan ellos mismos con hierbas, con rezos, con cosas. Marino, nos tocó allá experiencias con brujería. Allá son de las personas que se hacen una cortada trabajando y llegan y se van de para atrás y cogen una hierba, se la mastican y hacen un rezo. Y venga, yo oro por usted. ¿Quién es? Porque oran por mí, yo sé cómo me sano. Y así, entonces uno sale a esos contextos y uno tiene que acomodarse y luego ir entrándoles, a mostrarles al Señor, porque ellos creen que saben. Entonces nosotros tenemos que ser pulidos como fue pulido Pedro para poder avanzar y no detener la obra que Dios quiere hacer. Dios quiere alcanzar esa familia tuya y te tiene que preparar. Dios quiere alcanzar personas que vos ni siquiera querés conversar con ellos, pero Dios te los trae y tiene que preparar tu corazón para que nosotros podamos quitar esos obstáculos que nos detienen para ser unos buenos servidores, servidoras del Señor. Entonces, Dios le muestra a Pedro esta visión tan poderosa, tan poderosa. Así es que nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestros esquemas mentales. Deje de pensar, ese hijo ya no tiene solución, ese familiar se enredó y ya no tiene remedio, va de mal en peor. Cambie esa mentalidad, que el Espíritu Santo le da una orden y le dice, date prisa, no dudes, muévete. Vaya, que yo le tengo un trabajo que hacer. Amén. Entonces ya tenemos un Pedro que Dios está preparando. Un Cornelio que está listo para escuchar a Dios. Cornelio se creía bueno y ya vimos que no había ninguno bueno. Pedro creía que el Señor era para él y para los judíos nomás, y el Señor le dijo, no, mío, olvídese de eso. El Señor, yo soy para todas las personas. Podemos ver entonces cómo Dios tiene conocimiento de todas las personas. Conoce lo que hacía Cornelio, conoce la mentalidad de Pedro. Dios conoce todo, a Dios no se le escapa detalle. En el versículo 19, miren la obediencia. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa y va. Cuando el Espíritu Santo habla, el discípulo solo tiene que obedecer. Cuando el Espíritu Santo habla, el discípulo solo tiene que obedecer. Nosotros no estamos para cuestionar. Ya aquí Pedro no está cuestionando, porque ya el Señor le mostró 3 veces la visión y Pedro ya aquí no está cuestionando. Además, esa orden no es una orden como si quiere, sino que es un imperativo. Va, no dudes, vaya que yo los envíe. Yo soy el que estoy haciendo este trabajo. A Pedro no le queda de otra. A usted y a mí no nos queda de otra cuando el Señor habla. Una persona llega y piensa, por ejemplo, este domingo voy a dar los 10,000. Eso te lo dice el Espíritu. Pero después dice, yo no necesito para comprarle. Y duda. Y hay personas que han dudado, si ayudan para la iglesia, si ayudan para la iglesia, si no ayudan. Y eso es lo que no los deja salir de una situación económica difícil porque no confían en Dios. Piensan que Dios les está diciendo mentiras.
piensan que lo que está escrito es un engaño y no le hacen caso. Miren aquí, el Señor le habló 3 veces, pero en esta vez le está dando una orden. Te mueves, date prisa porque yo lo digo, porque yo soy el que estoy moviendo. Entonces, hermano, cuando Dios da una orden al discípulo, no le queda de otra sino obedecer. Hágale caso al Espíritu, que el Espíritu no quiere engañarte, que el Espíritu no quiere que vos estés mal. Y así con todas estas cosas que el Espíritu Santo habla, hay que obedecer a lo que el Señor manda. El Espíritu manda y el discípulo obedece. El Espíritu manda y el discípulo obedece. Levántate, desciende y no dudes. Órdenes precisas. El Espíritu habla así, el Espíritu de Dios habla así, órdenes precisas. ¿Sí? Eso se llama acción. Esa primera acción nos lleva sencillamente a movernos, a no quedarnos en nuestra comodidad del hogar sin cumplir con la voluntad de Dios. Pedro, por su forma de pensar, hubiera podido decirle, no, Señor, yo me quedo aquí, yo no voy con los hombres. Pero ya el Espíritu Santo lo tiene completamente gobernado y él decide obedecer. Para nosotros es muy confortable no hacer nada. Y el Espíritu Santo cada rato nos habla. Cada rato. ¿Por qué no vas y te metes al instituto bíblico para que aprendas más? Y uno le dice, señores, qué pereza estudiar a esta hora. Señores, eso ya no es para mí. Confortable quedarme en casa viendo televisión. Confortable irme para la tienda a tomar tinto. Confortable. Dios nos mueve el piso, Dios nos mueve el piso. Si nosotros queremos ver bendiciones de Dios, tenemos que obedecer a la voz del Espíritu. Tenemos que obedecer a la voz del Espíritu, no seguir en esa conformidad. Estos apóstoles eran caminantes, el Espíritu los movía. A propósito del bautismo de hoy, acuérdense que el etíope iba rumbo a Etiopía, iba por la franja de Gaza, la que hoy está en pelea, iba por ahí bajando, y Dios llega y llama a Felipe, que está en Samaria predicando y haciendo milagros, porque el Espíritu Santo está moviendo de una manera poderosa en Samaria, y le dice, Felipe, descienda a Gaza, que le tengo un trabajo. Y Felipe deja toda la congregación, todo el avivamiento que hay, y de pronto Felipe piensa, el Espíritu Santo no le está diciendo tiene una multitud más grande o cuánta gente tiene, sino que le dice, vaya que tengo una misión. Y él coge y arranca y se va y alcanza ese carruaje. ¿Y saben cuántas personas hay? Uno. El etíope, que va leyendo el pasaje de Isaías 53. Va leyendo ese pasaje y se le acerca y entonces Felipe podía decir, qué decepción, hombre, yo con una iglesia ya como de 2,000 personas y venir a buscar uno aquí. Pero él no tiene problema en obedecer el Espíritu. Y se convierte ese etíope. ¿Y para dónde es que va ese etíope? Para Etiopía, para África. Y el evangelio ha llegado a África por Felipe, que convierte al etíope, que le ayuda al etíope a entender la palabra. Y toda África conoce el evangelio. Hay que obedecer al Espíritu Santo cuando habla. Hay que obedecer, estemos haciendo lo que estemos haciendo. Hay que obedecer al Espíritu Santo y ponernos en acción. No sigamos en ese confort. Cuando el Señor nos invita a hacer algo, seamos listos para escuchar lo que el Señor quiere darnos y movernos, porque el Espíritu Santo conoce nuestro interior, porque nos conoce, y qué bueno que se repite esa palabra. No dude cuando el Espíritu Santo le habla, no dude.
La duda no nos va a dejar avanzar, hermano. La duda no nos va a dejar progresar. El hecho de yo coger dudita aquí para una cosa, dudita para la otra, hago esto, no lo hago, le sirvo al Señor en esto, no le sirvo, la duda no te deja progresar. Si vos seguís dudando, no vas a oír bendición. Al Señor Él nunca se equivoca, Él no dice las cosas y por decirlas, Él no siembra ilusiones, Él dice porque quiere bendecirte. Y todo lo que aquí está escrito va con el único objetivo de que vos y yo seamos bendecidos. Amén. La duda no te deja avanzar, hermano. Deje de razonar, piense en las cosas de Dios, piense en esa bendición de Dios. Y entonces, sencillamente, por esta preparación que Dios hace de Pedro y de Cornelio, se juntan ellos dos. Verso 25. Hechos 10, verso 25. Ya Pedro está en casa, miren eso. En casa de Cornelio, ¿cierto? Ya llegó a la casa, ya se quitó todos esos prejuicios de antes y ya está en la casa. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Dobla sus rodillas delante de Pedro. Este versículo 25 nos indica que Cornelio estaba muy crudo. ¿Por qué? Porque se postra delante de un hombre. ¿No ha leído Biblia? Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que yo solo soy un hombre como tú. Hermanos, las rodillas de nosotros no son sino para el Señor. Las rodillas de nosotros no son para adorar a ningún hombre, a ninguna mujer, a ninguna persona porque me dio la casita, porque yo adoro a esa persona que me dio el carrito, que me dio tal cosa. Esas rodillas no son sino para el Señor en todo tiempo de nuestra vida. Y ningún hombre, ninguna mujer se debe arrodillar ante nadie para pedirle un favor o para agradecerle algo. Cornelio estaba muy agradecido, pero no era para arrodillarse y Pedro le dice, levántese, que yo también soy un hombre. Nosotros tenemos que rendir esas rodillas solo al Todopoderoso, solo al Señor. Amén. Porque el Señor es el que se merece todo. Vayan conmigo a Apocalipsis. Ubíquense en el capítulo 5. Y busquen el verso 12 y el 13. Desde el 11. Dice Juan, luego miré, escuchen, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era millares de millares, millones de millones que están adorando al Señor, que están adorando al Señor a esta altura. Puede ser que un día nosotros hagamos parte de esos millones. Verso 12. Cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Verso 13. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra. Escuchen, cuanta criatura hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La alabanza, la gloria, la honra, el conocimiento, todo tiene que ser para el Señor. Todo tiene que ser para el Señor. Yo no sé si usted ha estado algún día enamorado o enamorada y alguna persona le dice, ya no te voy a querer más, y usted de pronto se dobla las rodillas, por favor, quiera
No, no haga eso. ¿Para quién son las rodillas? Solo para, solo para. El otro que vaya y ya no me quiere. Se va a hacer. Verso 28. Estamos en. Terminemos. En Hechos capítulo 10, verso 28. Pedro cuenta su testimonio. En Hechos capítulo 10, Pedro cuenta su testimonio. Pedro dice, entonces él les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero. Pedro está diciendo, ustedes saben bien el esfuerzo que estoy haciendo al venir aquí, ¿sí? O lo visiten, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro a nadie. Dios me ha hecho ver, el Espíritu Santo me ha hablado y me ha hecho ver que yo no puedo llamar a nadie impuro. Ojo con la acepción de personas. Ojo con despreciar a los demás. Ojo. Ojo con cualquiera de esas cosas. Dios dice, nada, yo estoy listo. Veamos entonces qué pasó en el versículo 44, Hechos 10, 44. El encuentro ya se dio entre Cornelio y Pedro, y entonces ahora veamos qué es lo que quería el Espíritu Santo desde un principio. Entonces busquemos el verso 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, Pedro está predicando, ¿cierto? Viendo, bueno, una predicación sencilla que da, hablando del Señor Jesús. Entonces, miren, ¿quién entró? El Espíritu Santo. Pedro está todo efusivo, predicando la palabra, todo contento de que los gentiles escuchen, y el Espíritu Santo lo interrumpe. Corre para allá, Pedro. Qué bueno que el Espíritu Santo nos interrumpa para hacer una de sus maravillas a cada rato en nuestra vida, ¿no? El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los gentiles no sabían siquiera quién era el Espíritu Santo. La gente de allá afuera que no vienen a la iglesia no tienen al Espíritu Santo porque la Biblia dice que no le conoce porque son del mundo, pero nosotros le conocemos porque pertenecemos a Dios. Esta gente no sabía quién era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de una manera maravillosa interrumpe la predicación de Pedro y hace una manifestación con su presencia. Todos los que escuchaban el mensaje, imagínense en la casa de Cornelio. ¿Saben cuánta gente podía haber en la casa de Cornelio? Por lo menos 100, que eran el centurión. Entonces por lo menos tenía 100 soldados que le vengan que viene Pedro. Pero más los sirvientes, más los vecinos, más la gente que invitó, tenía una congregación grande. Y dice, sobre todo, los que escuchaban, vino el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasó? Verso 45, los defensores de la circuncisión, es decir, los muy amigos de Pedro, los judaizantes, aquellos que decían, se tiene que circuncidar para poder pertenecer al pueblo de Dios. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiese derramado también sobre los gentiles. ¡Qué maravilla, hermano! Entonces, asombrados todo el mundo, uy, es que el Espíritu Santo también es para qué, también es para qué, también es para también. Hermano, qué maravilla. El Espíritu Santo de Dios es para todo el que recibe a Cristo en su corazón, decide obedecerlo y el Señor entonces le sella con el Espíritu Santo sin acepción de personas. Es para todos. Es para todos. A todos los quiere tomar, a todos los quiere hablar.
y se maravillaban los judíos. Y luego vienen las manifestaciones del Espíritu Santo. Y entonces el verso 47. El verso 46 dice, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, Pedro ya estaba convencido de la voz del Espíritu. Y entonces cuando vio que gentiles hablaban en lenguas, alababan a Dios, que nunca lo habían alabado, Pedro dijo, ¿acaso puede alguien negar el agua para que, ¿qué dice ahí? Para que sean, ¿qué? Bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. ¿Acaso puede alguno impedir eso? Es decir, Pedro por fin se ha dejado gobernar totalmente su vida por el Espíritu. Ahora ya sabe que Dios lo ha escogido para un trabajo y que ese trabajo comenzó hablando a los gentiles en la casa de Cornelio. Y Dios le demuestra y le dice, yo lo uso a usted, pero sencillamente yo quiero esa gente para mí, pero el instrumento es usted. Dios te quiere usar a vos, te está diciendo, usted escuche mi voz, lo que yo le mando, y usted está encargado de una tarea. Recuerden que este Señor se le llama el Espíritu Santo, que tiene un trabajo para nosotros. Tiene un trabajo, esa familia es un trabajo que Dios te ha dado para que tú intervengas, intercedas ante Dios por esa familia. Nosotros no podemos dejar de orar, no podemos abandonar. El Espíritu Santo está diciendo sencillamente, no dude, deje de dudar que su familia va a llegar a los pies míos, porque si yo lo escogí a usted, yo estoy pensando en toda su casa. Amén. Entonces, ore más y quítese la duda en la cabeza. El Señor le dijo a Pedro, vaya de Atenas y deje de dudar mío, vaya a trabajar.